Buen día, mi nombre es Edison Vergara Parra, estudiante de licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte en la Corporación Universitaria Senda. El día de hoy vamos a hablar de un texto que se llama La creatividad y motricidad. Este texto es hecho por la autora Eugenia Trigo con sus colaboradores, que ellos son estudiantes de la Universidad de La Coruña en España. Ella es doctora de filosofía en ciencias de la educación, también es doctora en educación física, es profesora, escritora y editora. Este texto fue escrito en 1999. Con fundamentos para la realización de este libro fueron 4 enfoques en los 4 se evidenciaron el texto, que son la sociedad, la educación, la creatividad y la paidometricidad. Todos ellos se reúnen para poder, con un fin, con el fin de tener una educación humana para complementar a un ser humano, para poderlo enviar a la sociedad. Adicional a esto tenemos una cita del señor Robert Collier, donde nos dice que somos creadores y podemos fabricar hoy el mundo en el que viviremos mañana. Nos dice que una sola raza humana y que todos somos iguales. De esta forma abordamos el capítulo 2 de nuestro texto, que se llama La epistemología de la motricidad humana, y nos tenemos varios autores en los que se destacan varias frases y varios pensares de este entorno, y continuamos con el señor Víctor da Fonseca. El señor nos habla de una motricidad que se transforma a través de la historia social y nos nombra 2 herencias, la biológica y la social. Él dice que para poder potenciar el desarrollo de la capacidad personal y poder responder para los retos para la vida, se considera un recurso para la vida. Este tipo de motricidad son los recursos que utilizamos el día a día. Adicional a esto también tenemos el autor Boscaini, que él nos habla de una motricidad que no se puede solo limitar a la neurología o a las ciencias. Entonces nos dice que también podemos utilizar la neuropsicología, la psicodinámica, para poder separar un sujeto de la motricidad, de la psicomotricidad, que es diferente, y poder diferenciar esta parte de la inteligencia y del comportamiento. Este texto también nos menciona una terminología de la motricidad y nos dice que nosotros no manejamos de una buena manera este concepto de motricidad, sino que nosotros no lo apropiamos bien en esta área. En este capítulo también tenemos una definición de términos como la corporeidad, expresión corporal y motricidad, y todo esto caemos en estos tipos de errores al poderlos mencionar. Continuando con los conceptos, nos definen qué es el estudio del movimiento, qué es la motricidad, qué es la educación física. Todos estos conceptos hacen parte de la corporeidad y de la expresión corporal. Entonces, como lo mencionamos en este caso, la epistemología de esta parte, de este contexto, nos dice, cómo la epistemología nace de este tipo de actos de seguimiento, son internos, o sea, son las expresiones que reflejamos naturalmente con nuestros cuerpos, con nuestras señas, con nuestros gestos. Entonces este texto también nos nombra un subtítulo donde nos habla del proceso de la humanización y nos cita al señor Dush, quien nos habla del hombre para llegar a ser un hombre racional, a ser un hombre con estas características que él nos pide, que él nos pone ahí. Él dice que debemos tener un instinto, que debemos partir de la genética, que debemos partir del entorno, de la naturaleza, de todo lo que aprendemos al día a día.
Ahora el autor Bamo nos dice que los animales son como, bueno, los animales se autoprotegen y se alimentan. Ellos mismos en ese entorno son más autónomos. Entonces ellos se desarrollan más rápido en este entorno. En cambio, el bebé sí necesita de sus padres hasta los 7 años. De ahí en adelante ellos son autónomos y pueden defenderse por sí mismos. El autor Bamo nos habla también de los niños lobo, de su cultura y de su entorno y su cultura. Por eso ellos se comportan como los animales, bueno, las características de ellos son cuadrúpedas al caminar, son como los micos, son como los simios. Por ejemplo, la película de George en la selva. El George de la selva era un animal que estaba en la selva y se comportaba como ellos, ya que estaba en ese entorno, aprendía de ellos. Y el lenguaje de ellos, para poderse comunicar, era kinesiólogo. Entonces era por medio de gestos y de señas. Este autor nos habla de la teoría de la inespecificidad, donde nos dice que al nosotros nacer no nadamos ni caminamos. Entonces también nos compara con los animales, que ellos son más desarrollados porque ellos sí nacen con esas características. Nos dice que el hombre también, que el hombre es más, o sea, que aprende por el entorno que nosotros manejamos, o sea, aprendemos del día a día. Otro de los autores es el señor Kant, donde nos dice que el hombre tiene que ser educado, que debe tener ayuda, que debe poder realizar todas estas actividades como hombre, y que el hombre es instinto más cultura, donde transporta este tipo de conocimiento. Entonces nos pone, por ejemplo, la construcción de poleas, de casas, de flechas. Son todas estas características que nos muestra este autor. El señor Fonseca nos habla de la mano y nos dice las funciones de cómo utilizamos los instrumentos y cómo las realizamos. Entonces todo esto es como medio de comunicación, parte del lenguaje, de la cultura y de sus culturas, de las culturas y de sus valores. Entonces Fonseca nos habla de la práctica humana y nos dice que es una praxis inteligente y de esfuerzo, donde ejecutamos una combinación de movimientos, entonces desde los más simples hasta los más complejos. Y nuevamente nos menciona los animales y los caracteriza por la forma en que ellos se inmersen a esa sociedad. Entonces la forma en que ellos lo hacen es de una forma que es limitante, o sea, no lo hace tan natural como lo hace el hombre, que al vivir del diario va aprendiendo día tras día de lo mismo que ha hecho. También nos dicen que el hombre es un animal social, ya que él puede involucrarse dentro de esta naturaleza donde se evidencian violencias, competiciones, racismos, y así evidenciar estos valores que se comparten en su entorno. Por otro lado, la autora menciona que la práctica humana, la praxis como tal, un individuo o una persona aprende o adquiere conocimiento, es a través del ensayo o el error. Para ello involucramos lo que es la cultura, ya que el hombre como tal tiene un proceso durante toda su vida, lo cual se le llama civilización, ya que no nace como tal con todas las habilidades y características que lo hacen ser un hombre humanizado. Por esta razón es que se le determina al hombre como un animal social. La forma mediante el cual las personas adquieren el conocimiento básicamente es la educación. Por lo tanto, es necesaria la educación, ya que todo ser humano necesita de esta para poder aprender a comportarse, aprender a ser humano. Y también para aprender a ser lo verdaderamente humano, que como lo menciona la autora,
En este caso es la cultura. Anexo a esto es importante mencionar que estas relaciones o el sentir de las personas son uno de los motivadores para que la persona aprenda. Si uno quiere felicidad, debe aprender de cómo debe uno estar feliz. Para nadie es un secreto que una persona actúa mejor cuando uno está bien consigo mismo. Entonces uno encuentra ese tipo de energías y esas cosas son las que incluyen en el aprendizaje de la persona y en sus comportamientos. Dicho esto, es importante aclarar que todo este proceso de humanización, de aprendizaje, tiene 4 conceptos clave, que son el instinto, la cultura, la felicidad y la voluntad. Y esto es porque al ser humano debe aprender a ser por sí mismo y no hacer algo que se le imponga. La autora también hace énfasis en lo que es la corporeidad, en lo humano. Entonces, básicamente lo que nos está diciendo es que el ser humano está conformado por lo que es el pensar, el saber, el sentir, el querer y el comunicar. Es ahí donde ponemos en práctica nuestros sentidos: la vista, el oído, el tacto, el gusto, el olfato y lo sinestésico. Aprendiendo de esta manera, a ser nosotros mismos de esta manera y a tomar conciencia de lo que estamos realizando. A través de actividades corporales